Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Juicio al Día, nuestro programa especial que sigue el juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli por los cargos de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, seguimiento y persecución y vigilancia sin autorización judicial, peculado por sustracción o malversación y peculado de uso. Para entender este proceso seguido a Ricardo Martinelli, hay que hacer un recuento de los pasos que exige el sistema penal acusatorio. A continuación explicamos un poco del proceso. A las autoridades panameñas le tomó un poco más de 3 años lograr que Ricardo Martinelli compareciera personalmente en Panamá por el caso de las interceptaciones telefónicas y delitos contra la administración pública. La primera fase del caso de Martinelli empezó en el año 2015, cuando estalló el escándalo de las escuchas. Desde ese momento se asignó al magistrado Harry Díaz como fiscal para que averiguara, recabara información y decidiera si había sustento para solicitar el encauzamiento de Martinelli. Ese mismo año el fiscal presentó un escrito de acusación contra el exmandatario alegando la existencia de pruebas contundentes, pero la audiencia de acusación no se pudo hacer en ese momento porque Martinelli no estaba en Panamá. El caso entró en un suspenso mientras se conseguía que Martinelli volviera. Fue en junio del 2018 que el exmandatario fue extraditado. Ese mismo mes se realizó la audiencia de la fase intermedia, la segunda etapa que hay que cumplir en el sistema penal acusatorio. Esta se hizo ante el juez de garantías, Jerónimo Mejía, quien admitió las pruebas y dictó un auto de apertura a juicio el 26 de noviembre del 2018. Mientras tanto, Martinelli y sus abogados luchaban para escapar de las manos de Díaz y Mejía, y así lo lograron, porque en diciembre del 2018 la Corte Suprema declinó competencia y envió el caso al Ministerio Público y a un tribunal inferior, pero dentro del sistema penal acusatorio, porque Martinelli ya no era diputado del Parlacén. Oiden Ortega, Luis Ramón Fábrega, Cecilio Sedalice, Ángela Russo, Asunción Alonso, en representación de José Ayuprado, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta, fueron los responsables de que el expediente saliera de la jurisdicción de la Corte Suprema. Los jueces Roberto Tejera, Raúl Vergara y Arlín Caballero quedaron a cargo del proceso, a pesar de que fueron recusados. Tejera ejerció de vicegobernador de Panamá y por lo tanto fue subalterno de Martinelli durante el gobierno anterior. Caballero fue secretaria de la Sala Penal de la Corte y Vergara fue el juez octavo penal. Pero algo que no ha logrado Martinelli es salir de la cárcel, a pesar de la larga lista de recursos legales que ha presentado. La última fase del proceso, la de juicio oral, empezó formalmente el 12 de marzo de este año. Lo más relevante que ha pasado es la participación del perito informático Luis Rivera Calles, quien ha reconocido información relacionada con las escuchas telefónicas, y el amparo presentado por la Fiscalía contra decisiones de los jueces. Este recurso podría provocar que el caso se paralice. En este proceso hay 6 querellantes legalmente constituidos: Michelle Doens, Balbina Herrera, Juan Carlos Navarro, Mauro Zúñiga, Rosendo Rivera y Rubén Polanco. Ellos temen que se cumpla el pronóstico de Kenia Porcel y que el caso termine anulado. Me grabaron. Ya los magistrados en pleno decidieron. Su respuesta fue: se va a caer, lo vamos a anular y viene para la Procuraduría. Pero el desenlace de esta historia está en manos de los jueces Arlín Caballero, Roberto Tejera y Raúl Vergara, quienes definirán si Martinelli es culpable o inocente. El martes 23 de abril la jornada culminó con la reproducción de los audios contenidos en las carpetas de un disco compacto. Veamos un poco de lo que sucedió. El martes 23 de abril se comunicó por medio de una nota de prensa del órgano judicial que el Tribunal de Juicio decretó un receso del proceso hasta el jueves 25 de abril por los problemas gástricos que presentó el acusado Ricardo Martinelli. El Tribunal de Juicio Oral, conformado por los jueces Roberto Tejera, Arlín Caballero y Raúl Vergara, aclaró que este receso se dará de acuerdo a la alteración de la presión arterial que presente el acusado durante las audiencias. Durante el desarrollo de esta jornada también se señaló que el perito reconoció que se violentó la cadena de custodia, pero que también certificó que el contenido de los discos presentados como evidencia no fue alterado. Esto hay que explicárselo a la comunidad. El proceso está en este momento sostenible, está seguro,
porque tenemos un perito que ha reconocido la integridad. Y cuando yo les digo integridad, significa que nada de lo que está allí, ninguno de esos elementos, tiene ninguna inconsistencia. Si me dijeran, esto fue modificado, hay una fecha del 2018, una fecha del 2019, todos, entiéndase bien, todos los documentos tienen la misma fecha, que es la fecha de la inspección que se hizo hace 5 años, en agosto del 2014. Es que el fiscal le hace una pregunta puntual al final al perito y le dice, perito, diga si esto cumple con la cadena de custodia de evidencia, y le tuvo que decir, mirando a los jueces, le tuvo que decir, señor fiscal, siendo sincero, no cumple con la cadena de custodia. No tiene los ribetes de seguridad, no cumple con los principios de mismidad, tenemos sello roto, no puede cumplir con la cadena de custodia. Sobre este tema, la Fiscalía recordó que al momento de realizar la investigación no era necesaria la llamada cadena de custodia y que el perito reconoció que la rotura del sello se pudo dar por diversas razones ajenas al proceso. En caso de que el perito Rivera Calle manifieste que en la evidencia por presentar existe información sensitiva, el tribunal podría mantener el proceso a puerta cerrada. Hoy jueves 25 de abril el proceso inició en la mañana y continuó a puerta cerrada con el interrogatorio del perito, el análisis de documentos y la reproducción de conversaciones privadas de reconocidos ciudadanos. Originalmente se tenía planeado finalizar la jornada al mediodía, ya que por tercera vez el señor Diego Dalboni había interpuesto un recurso de habeas corpus. Esta vez el acusado Ricardo Martinelli y sus abogados decidieron desistir de este recurso, por lo que el juicio oral continuó de manera regular en horas de la tarde. El fiscal Ricardo Ortel González aclaró que el proceso de verificación con el perito se realizó para validar el estado de la evidencia puesta en duda por la defensa, y este aseguró su integridad. También señaló, luego de escuchar las 3 grabaciones de conversaciones privadas, que si no existió autorización judicial al momento de realizar estas intervenciones, entonces son ilícitas. También González declaró que esta fase a puerta cerrada, incluyendo el contrainterrogatorio, puede durar lo que queda del mes de abril, y se espera que luego del perito Rivera Calle se presente más evidencia y se llame a las víctimas y al testigo protegido a declarar. Y la verdad es la que estamos escuchando y la que estamos viendo día con día. Y sí hay nerviosismo. Sí hay nerviosismo, y bien lo preguntó la periodista Linda, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué hay nerviosismo? Porque ¿cómo explica usted que usted tenga audios de personas públicas, y lo debo decir, de la vida política? ¿A quién le interesan los audios de un político? ¿Por qué los tenían? ¿Qué querían saber? ¿Qué es lo que querían escuchar? ¿Para qué los tenían preservados? Entonces, yo no he venido a mentirle a nadie. Al contrario, a nosotros nos paga el Estado para hacer un trabajo y lo tenemos que hacer bien. Lo que nos quieren amenazar y amedrentar es que nos quieren ver en la Avenida Perú, que nos van a querellar. Querellen, presenten todas las denuncias que quieran. Nosotros hemos traído evidencias de las cuales el perito, yo no estoy mintiendo, ha dicho, me responsabilizo de su integridad. No han sido manipuladas, no han sido modificadas. Entonces, yo quiero que el proceso continúe. El Ministerio Público ha venido aquí a presentar las pruebas. Y hoy... Bien, tenemos invitado el día de hoy en Juicio al Día. Nos acompaña Orison Cogli, abogado experto del sistema penal acusatorio y ex fiscal. Así que bienvenido a Juicio al Día. Antes que todo, ya hemos visto varias fases en lo que lleva este 12º día de juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli. Pero ¿cuántas fases faltan? Gracias, Blanca. Bueno, primero buenos días y agradecerles por la invitación, sobre todo felicitarlos por la iniciativa, ya que esto es un caso histórico y que además se está llevando a cabo a puertas cerradas, es decir, sin una televisación como se había dado en otras fases del proceso, y eso lo que ayuda es a que la sociedad, en este caso, pueda enterarse paso a paso de lo que se está dando dentro del juicio oral al expresidente Martinelli. Bueno, ya estamos en el juicio oral. Realmente en el juicio oral se divide en lo que se pueden decir etapas o momentos, y el primer momento es los alegatos de apertura. Estamos en el segundo momento, que es la práctica de las pruebas que fueron admitidas desde la fase intermedia, pero que en este momento es que se van a practicar, y esa práctica invita a que todos esos testigos, pruebas, peritos, documentos,
documentos y evidencias materiales que fueron admitidas puedan ser llevadas en información oral al tribunal de juicio. Luego de esto y determinada la práctica de pruebas, lo que se espera son los alegatos de conclusión para que entonces después entre el tribunal a deliberar respecto de la responsabilidad penal sobre cada uno de los delitos que han sido acusados y que se está realizando el juicio. Vamos a hablar ahora que menciona nuevamente al perito, al experto. En un momento cuando se debatía que si era perito, que si era testigo, para un panameño de a pie, un panameño común, suena como que si lo bajaran de categoría o como que se perdiera importancia. ¿Podría explicarnos realmente sobre, en su experiencia, sobre realmente sobre la importancia de uno u otro, su participación en ambas partes? Claro que sí, Blanca. Mira, pienso que lo que se ha dado es una confusión por el lenguaje propio, jurídico, de entre los abogados litigantes, propio de los penalistas y procesalistas en este caso, que quizás no pudo entender la comunidad de qué se trataba o por qué se habló de testigo, de perito y viceversa. Lo que pasa es que las reglas para poder desahogar los testimonios o las pericias dentro del juicio oral son distintas si se trata de un peritaje o un dictamen pericial también conocido, o si se trata de una técnica que ha practicado un experto, en este caso un perito, pero que no es un dictamen pericial. La diferencia es que el dictamen pericial implica una conclusión, una recomendación, en este caso de manera conclusiva, que hace ese experto sobre una materia o una diligencia que realizó. Y en este caso lo que se practicó, lo que se ha evidenciado en este juicio, en esta etapa, es que el perito no realizó un dictamen pericial según lo han dicho las partes en las declaraciones que han dado los medios, sino que él practicó una técnica especializada en su labor como perito, como experto, pero que no incluía una conclusión de parte de él, y por lo tanto, como no es conclusiva, no es un peritaje, sino es una técnica especializada hecha por un perito. Por lo tanto, la forma en la que se va a evacuar ese testimonio de ese perito o la práctica de esa pericia no es la misma como la que hace un perito, sino como la que hace un testigo. El testigo se presenta, se acredita y da la información de la cual tiene conocimiento, ya sea porque presenció, evidenció o practicó una técnica, y en este caso. Y eso se hace a través de las técnicas del interrogatorio, que lo hace la parte que lo propone, en este caso el Ministerio Público, y la contraparte hace el contrainterrogatorio. Distinto hubiese sido si él hace una pericia o un dictamen pericial donde él concluye. La técnica es distinto, él se acredita ante el tribunal y pasa de inmediato él mismo a explicar esa pericia, indicando qué fue lo que hizo, cómo lo hizo y a qué conclusión él llegó. Y luego se le pone entonces a disposición de los litigantes, en el caso Ministerio Público y Defensa, para que le hagan, y querella obviamente también tiene la oportunidad, para que entonces ellos puedan solicitarles aclaraciones, hacerle preguntas específicas sobre ese dictamen que hizo. Quizás ahí es la conclusión, la confusión que se ha dado. Muy interesante. Bien, usted es experto en el sistema penal acusatorio. ¿Qué opina sobre si es conveniente o no dar un día para que el expresidente Ricardo Martinelli descanse en este proceso? Otros detenidos no tienen ese privilegio. Bueno, experto todavía en Panamá sobre el sistema penal acusatorio no bueno, si es que hablar. Es realmente tenemos nuevo. Pocos años de la implementación. En el 2011 comenzó en Coclé y Veraguas y paulatinamente en los otros distritos judiciales. La verdad es que sí participé desde la primera implementación en Veraguas como fiscal, y los pasos sucesivos hasta el año pasado, en que ya estoy en la práctica privada. Pero cierto es que hay quizás una crítica respecto de estas solicitudes que se hacen, porque en la práctica los juicios se realizan de manera ininterrumpida, inclusive las sesiones se hacen hasta altas horas de la noche. También y se hacen los fines de semana. Los tribunales pueden habilitar días de fines de semana también a consideración para hacerlo, pero también en este caso en particular habría que analizar que el señor Martinelli también ha presentado condiciones de salud adversas, es decir, no muy positivas, y que esto ha sido inclusive certificado tanto por galenos
particulares como del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y por razones humanitarias las personas que están dentro de un proceso pueden ser sujetos del trato digno que la Constitución y las leyes de la República establecen para eso. Es decir, que esto tiene que ser evaluado por el tribunal respecto de una recomendación de parte de los galenos correspondientes para que puedan deliberar. Ahora, hay una regla establecida en el Código Procesal Penal que dice hasta cuánto tiempo pueden ser suspendidos los juicios, y se puede hacer hasta 10 días calendario. Es un término distinto a los demás términos en días que da el Código Procesal Penal, y en este caso lo da hasta 10 días. Es decir, lo que no puede hacer el Tribunal de Juicio es suspender hoy y volver a iniciar un juicio en el día 11, porque entonces ya se perdería la continuidad y obligaría a que se realice desde el momento 1 el juicio nuevamente. Es decir, que a nuestra consideración legalmente es posible, sin embargo habría que ver si la fundamentación fáctica o práctica, es decir, por las recomendaciones médicas, lo permite o no. Bueno, lo que sí es seguro es que lo va a extender mucho más de lo que ya hemos estado experimentando. Bien, hoy vimos que el primer tribunal pidió un informe ya finalmente al Tribunal de Juicio para atender uno de los amparos de garantías presentados recientemente. Lo que toca ahora continúa. ¿Le dieron un tiempo específico para entregarlo? Sí, son 2 horas, pero este es un trámite que establece el mismo Código Judicial, que establece cuál es el procedimiento para la interposición o el trámite de los amparos de garantías constitucionales, y también lo hace para los habeas corpus, que son procesos constitucionales autónomos que obviamente inciden dentro de un proceso. Son 2 horas donde se responde un cuestionario respecto de lo que sucedió, lo que fue impetrado, fue solicitado por quien interpuso el amparo. Es decir, que esto es un trámite normal, es un trámite regular, y después de eso entonces se pasaría por parte del Tribunal Constitucional, que en este caso sería el primer Tribunal Superior del Distrito de Panamá, a verificar si cumple los requisitos de admisibilidad, y si los cumple, entonces posteriormente pasa ese tribunal a entrar a decidir en el fondo respecto si hay la razón o no para que la orden de hacer o de no hacer que está siendo cuestionada haya incumplido el debido proceso, es decir, el debido procedimiento, que es lo que se ataca a través de esta acción constitucional. ¿Y qué pasa si el fallo sobre el amparo de garantía sale a favor de la Fiscalía? ¿Qué escenario veríamos? Bueno, veríamos un escenario prácticamente, diría yo, que igual al que se está dando. Sí, porque prácticamente al día siguiente que se presentó el amparo ya empezaron a ver el contenido de los discos. Por supuesto. Lo que pasa, creo yo, más que todo, sin temor a equivocarme, es un criterio muy particular, se tiene que tener en cuenta es cómo se hace la práctica de las pruebas en el juicio. Y hay 4 tipos de pruebas que se practican en el juicio: las pruebas testimoniales, las pruebas periciales, las pruebas documentales y las evidencias materiales, es decir, las cosas físicas que se llevan. Y todas y cada una de ellas siempre se practican o se resuelven en la práctica en el momento del juicio a través de la oralidad, que es el principio básico y fundamental del sistema penal acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que un testigo, aunque haya rendido una entrevista anteriormente, él debe ir y dar la información nuevamente al juicio. Un perito que realizó una experticia, un dictamen pericial, en este caso conclusivo, debe llevar, y el informe que realizó como la experticia debe explicarla en oralidad en el juicio, y lo que entra es la información oral que él da en ese momento y no el documento. Las pruebas documentales entran por lectura, según lo dice el Código Procesal Penal. Es decir, que no es que las pruebas documentales se lleven una certificación, por ejemplo, y eso el tribunal se lo lleva para su oficina después de que termina la sesión, sino que se lee en ese momento ahí, lo que entra es la información, y por eso hay 3 jueces y una casualmente es un juez relator, es decir, el que está haciendo las anotaciones para después proyectar la sentencia según la decisión que tomen. Y por último, las evidencias materiales, que si bien puede ser elementos, y yo pongo un ejemplo que no es el del caso, si es un arma de fuego, se lleva el arma de fuego que lo va a introducir el perito que lo analizó, o quizás la unidad policial que le dio el hallazgo a esa arma de fuego, y lo que entra es la misma evidencia, es decir, la información visual que a través de ese testigo, de ese perito,
se da a la información al tribunal. Y no es que el tribunal se lleva el arma claro, para la seguro. oficina. Entonces, esta es la forma que es cuestionable. Y lo que se está cuestionando en este caso es que el perito no realizó un dictamen pericial y lo que está contenido en esa información no puede entrar por lectura en el juicio. Esa es la discusión. Entonces, al final de cuentas, un criterio muy particular nuestro, es que eso es un elemento que debe entrar en valoración al tribunal de juicio al finalizar, es decir, al decidir cuáles, si van a declarar responsable o no, entonces analizar ese tema. ¿Por qué? Porque la misma norma dice que cualquier otra información o prueba documental que pretenda ingresar por lectura al juicio y no es de aquellas que está enunciada en el artículo 379, no tendrá ningún valor para fundar una decisión. Bien, ¿y considera que se permitiría la apertura de evidencia que hace falta? Por lo menos el día de hoy han tenido dificultades porque la defensa no permite, no está de acuerdo con que se escuchen unos audios. Bueno, habría que ver si el procedimiento que ha elegido o que eligió el Ministerio Público en su momento, en la fase intermedia, que realmente no fue el Ministerio Público, fue la Corte Suprema de Justicia, es el correcto para hacerlo y se cumplen los parámetros del Código Procesal Penal para hacerlo. Hacerlo quizás no sea el impedimento, quizás no sea el problema para el juicio, para las partes, cuando el tribunal decida que se practique, sino es el tema de la valoración que se dé, porque eso influye en el debido proceso que se debe seguir. Bien, a su visión como experto en la materia legal, ¿qué usted cree que podemos esperar los panameños de lo que avance de ahora en adelante con el juicio del expresidente Ricardo Martinelli? Específicamente también porque está en el ambiente el tema del año que puede estar detenido, eso lo conversábamos tras cámaras, podemos reponer un poquito al aire sobre que hablábamos de que es un año y que luego que llegue el mes de junio y se cumpla el año, no puede seguir detenido, eso no es discutible. Realmente no debe ser discutible, más allá de discutir realmente cuándo empezó la detención provisional aquí en Panamá. Entiendo que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció respecto de eso, porque el tiempo que estuvo él detenido fuera del país no fue dentro del proceso penal, sino como consecuencia del proceso de extradición. Y una vez llega aquí a Panamá, comienza ese conteo, determinar ese momento y cuál es el momento del cumplimiento de un año. Y eso está en el control de afectación de derechos fundamentales que establece el Código Procesal Penal en los principios. En el artículo 12 del Código Procesal Penal establece que la detención provisional no puede exceder del rango de un año para que no se pueda tomar como una pena anticipada, porque esa no es la función de la detención provisional, es un dispositivo de cautela, de protección al proceso. ¿Y qué significa eso? Que se pueda realizar el juicio en todas las etapas correspondientes con total normalidad, sin que un peligro, en este caso el peligro que se ha discutido es la posibilidad de evadirse, o el peligro de fuga o de desatención al proceso, pueda incidir en que este proceso no se realice. Pero luego eso también tiene un control que además de ser legal es constitucional, es de un tiempo definido. El Código Procesal lo establece en un año, en una causa ordinaria o que no ha sido declarada como causa compleja, porque no ha sido ese el destino de esta causa. Es decir, que a un año del estar detenido debe entonces ¿qué podría pasar? Lo que podría pasar es que se apliquen en contra del señor Martinelli medidas cautelares distintas a la detención provisional, porque ese límite es único y exclusivo para la detención provisional. Hay otras medidas cautelares. ¿Qué podría ser? ¿Casa por cárcel? Puede ser la retención domiciliaria, retención domiciliaria, con reporte y otras figuras. Hay un catálogo de opciones, 10 numerales que incluyen la número de la detención, pero hay otras posibilidades que se den y analizar esos peligros respecto de qué medida cautelar se va a aplicar es una tarea del tribunal en el momento en que eso llegase a suceder. Bien, abogado Orison Cogli, gracias por estar con nosotros en Juicio al Día. Ha sido muy interesante y refrescante toda la información legal que nos ha compartido y nos esclarece mejor el panorama. Siga con nosotros, por supuesto, todos los días de lo que sucede día con día en este juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en la jornada de hoy. Precisamente hoy
va a seguir esta jornada del juicio programada para terminar. Se espera que se reanude mañana, jueves 25 de abril, alrededor de las 9 de la mañana. Esperemos empiece puntual. Esto ha sido todo por hoy en Juicio al Día. Usted recuerde que puede consultar más información en tvn-2.com, dejar preguntas, comentarios a través de nuestras redes sociales, tvn-2.com, TVN Noticias, nuestra cuenta en Instagram y en redes sociales, el hashtag importante, Juicio Martinelli. Buenas tardes a todos y los espero en la edición estelar. Se cuidan.